tengo más o menos 4 líneas de investigación en las que produzco y dirijo tesis. Una de ellas tiene que ver con la historia de los lenguajes educativos, otra tiene que ver con la historia de los libros de texto, otra tiene que ver con la internacionalización de ideas y modelos pedagógicos en perspectiva histórica, y otra tiene que ver con la historia de la escuela. Actualmente estoy cerrando, todas están relacionadas, ¿no? Pero actualmente estoy cerrando un proyecto de investigación sobre lenguajes y conceptos en la historia de la educación en América Latina, en el periodo de consolidación de los estados nacionales y la creación de los sistemas educativos de masas, digamos, entre 1870 y 1930, más o menos. Es un proyecto colectivo con participantes de distintos países de América Latina, coordinado por mí. Entonces, lo que estudiamos ahí es cómo el lenguaje y los conceptos educativos acuñados o que cristalizaron en este periodo histórico contribuyeron a la consolidación de los sistemas educativos nacionales. Por ejemplo, los mitos de legitimación que se crearon en ese tiempo, que negaban la existencia de formas previas de escolarización, las narrativas de la historia de la escuela que vinculaban la emergencia de los sistemas educativos con la consolidación de los estados nacionales modernos, o la construcción de conceptos nuevos importantes de los sistemas educativos modernos como educación pública, estado educador, cómo se consolidaron y se acuñaron esos conceptos. Entonces, lo que hacemos es que ponemos el lenguaje en el centro del análisis, estudiamos cuáles fueron las disputas por el uso de ciertos términos, por el contenido de ciertos términos en ese periodo, las narrativas que se fueron construyendo sobre la historia de la escuela. La importancia científica de estudiar esos lenguajes, de poner el lenguaje en el centro, ¿no? ¿Por qué nos interesa el lenguaje? Tiene que ver con entender las capas de significación históricas que tienen los lenguajes que utilizamos para referirnos a lo educativo. Para ponerles un ejemplo, el concepto educación pública. Es un concepto que hoy día se invoca desde muy distintas plataformas, bancadas, banderas políticas. Se habla de la defensa de la educación pública, de recuperar la gestión del Estado sobre la educación pública, tal. Pero es un concepto de significaciones múltiples que se han venido acuñando desde el siglo XVIII hasta la fecha. Entonces, por ejemplo, digamos, en el siglo XVIII, el significado dominante que tenía el concepto de educación pública era educación en escuela, por contraposición a la educación que se daba en casa, por el preceptor, y para distintos grupos de la población sin importar su procedencia, en vez de los internados. Luego ya a finales del siglo XIX, educación pública se refería a la educación impartida por el Estado. Pero educación pública en el siglo XX se convierte en educación gratuita. Entonces, esas 3 capas de significación se acumulan a lo largo del tiempo, y cuando hoy día hablamos de educación pública tenemos en mente todo eso, aunque haya unos significados que dominen por sobre otros. Entonces, es un proyecto que trata justamente de construir históricamente cómo se le fueron dando esas significaciones al lenguaje de lo educativo.